Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es la hipertensión arterial. Como sabemos, es una enfermedad muy frecuente y forma parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son definidas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades de larga duración y en general de progresión lenta, que no se transmiten de persona a persona y representan el principal problema de salud mundial en el siglo XXI. Y generan una gran carga para los sistemas sanitarios en todo el planeta. Es por ello que la ONU reconoció la magnitud del problema en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles, definiéndolo incluso como una epidemia y reconociendo el desafío social que representan. Es por eso que ya desde el año 2008, alrededor del mundo, el 58% de todas las muertes se debieron a estas enfermedades crónicas no transmisibles y se espera que el porcentaje aumente en un 20% para el 2030. Las dos causas principales de la prevalencia en aumento son la práctica de vida poco saludable, es decir, falta de actividad física, malos hábitos nutricionales y consumos nocivos. Además, el envejecimiento de la población y el aumento también de la edad de vida media hace que estas enfermedades crónicas no transmisibles han aumentado en frecuencia. Entonces, la evidencia indica que 4 tipos de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, son las que más contribuyen a la mortalidad en todos los países. En resumen, durante el año 2008, las enfermedades cardiovasculares causaron casi 17 millones de muertes. El cáncer contribuyó con 7.6 millones. Las enfermedades respiratorias crónicas fueron responsables de 4.3 millones. La diabetes causó 1.3 millones, eh, completándose así los 17 millones. En Europa, estas condiciones suponen a los sistemas de salud alrededor de 125 millones de euros cada año, esto en cuanto a gastos. Siendo la hipertensión arterial el principal factor de riesgo modificable de enfermedad cardiovascular, es necesario dar las directrices claras y basadas en la mejor evidencia disponible al personal de salud para contener el avance de esta epidemia. Vemos que a nivel mundial la presión arterial elevada es el factor de riesgo modificable más importante para evitar la enfermedad cardiovascular y para retrasar la enfermedad renal crónica. Esto hay que poner mucha atención porque es una de las principales causas eh, de la enfermedad renal crónica terminal. A pesar del amplio conocimiento sobre las formas de prevenir y tratar la hipertensión arterial, la incidencia y prevalencia global de la hipertensión y sus complicaciones, esas complicaciones cardiovasculares no se han reducido, en parte debido a las deficiencias en la prevención, deficiencias en el diagnóstico y también el control del trastorno en un mundo que envejece. Por otro lado, la hipertensión arterial representa una elevada carga de morbilidad a nivel mundial. Contribuye con 64 millones años de vida ajustados por discapacidad. Eh, es decir, 4.4% de la totalidad de discapacidad, lo que ubica dentro de las principales causas de discapacidad y muerte a nivel mundial. Es por eso que esta enfermedad es muy importante y hay que reconocerla y tratar de evitar su presentación. La prevalencia de la hipertensión arterial difiere sustancialmente entre las diferentes regiones a nivel mundial, tanto por las diferencias sociales y ambientales entre las regiones como
por los criterios que se utilizan para identificarla. 2 estudios han demostrado que la prevalencia de la hipertensión arterial en la población estadounidense es del 32%, la misma que se mantiene relativamente constante desde el año 1999, siendo más elevada a nivel urbano, alrededor de 4 puntos porcentuales. Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que la tasa de incidencia dual de hipertensión arterial estandarizada por edad es de 5.4% a 8.6% para varones y el 5.6% y el 8.2% para mujeres. Es decir, no hay una diferencia notable. En este contexto, dado que la hipertensión arterial es un factor de riesgo modificable que servirá para que todos los profesionales de la salud estandaricen el proceso de atención al usuario con esta enfermedad, debemos delinear una estrategia práctica en la promoción de salud, la prevención de grupos de usuarios aún no afectados por esta condición y establecer datos actuales concernientes al tema tratado, ya que los datos nacionales son discordantes en relación con la prevalencia mundial. Entonces, luego de esta introducción vamos a dar paso a Kelvin para que continúe. Les voy a exponer sobre la hipertensión arterial. Es como definición la categorización de los valores de la tensión arterial de utilidad universal, tanto para simplificar el enfoque diagnóstico como para ajustar la decisión para el tratamiento de la misma. Se ha tenido como valores de una presión de 140/90 y la evolución inicial de un paciente con hipertensión debe confirmarse mediante el diagnóstico del mismo y detectar las causas de la misma de una hipertensión secundaria. También se debe evaluar lo que es el riesgo cardiovascular, el daño de órgano blanco y las condiciones clínicas concomitantes que se presenten en el paciente. Se requiere la medición adecuada de la presión arterial, lo que es una adecuada historia clínica del paciente, con una adecuada anamnesis y un examen físico también. Complementar lo que es los exámenes de laboratorio y otros exámenes y otras pruebas complementarias para lo que es el diagnóstico en los pacientes. Ya, lo que es la fisiopatología, nos dice que existen diversos factores que implican lo que es la fisiopatología de la hipertensión arterial. El elemento básico es la disfunción endotelial y la ruptura del equilibrio entre factores vasoconstrictores, que vienen las células endotelinas y los vasodilatadores como el óxido nítrico. Y otros tipos de mecanismos que a breve les voy a indicar. En este caso nos nombran las endotelinas como factores vasoconstrictores locales muy potentes, cerca de 10 a 100 veces más poderosos que la angiotensina 2. Estas mismas ejercen acciones sobre el tono vascular, la excreción renal de sodio y agua y la producción de la matriz extracelular. Se ha descrito disfunción del sistema de las endotelinas en estados de proteinuria crónica, en la acumulación de matriz extracelular glomerular e intersticial. En casos también de enfermedades como nefropatía diabética, glomerulopatías hipertensivas y en otras glomerulonefritis. Los efectos biológicos de las mismas difieren de acuerdo a su concentración en el seno de cada tejido. Están implicadas en el proceso de remodelamiento vascular y regulación de la proliferación celular produciendo hiperplasia e hipertrofia del músculo liso vascular. Otro factor que participa en lo que es la fisiopatología de la hipertensión nos habla del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un complejo que comprende una serie de proteínas y 4 angiotensinas, del 1 al 4, que su principal acción va a ser propiamente vascular, induce estrés oxidativo a nivel tisular, produce cambios estructurales y funcionales, especialmente en la disfunción endotelial, que configuran la patología hipertensiva. Sus acciones principalmente dentro de lo que es la fisiopatología de la hipertensión van a actuar a nivel de la contracción del músculo liso vascular, arterial y venoso,
estimulan la síntesis y la secreción de aldosterona, la liberación de la noradrenalina en las terminaciones simpáticas, modulación del transporte de sodio de las células tubulares renales, aumento del estrés oxidativo por activación de las oxidasas NADH y la NADPH dependientes, la estimulación de la vasopresina, la estimulación del centro dipsógeno del sistema nervioso central, antagonismo del sistema del péptido atrial natriurético natural, y el de tipo C, incremento de la producción de endotelina, principalmente la endotelina tipo 1, y de prostaglandinas vasoconstrictoras. Estos dos mecanismos, como son la angiotensina 2 y la aldosterona, poseen lo que es acciones como, no termodinámicas, como se va a describir como es el aumento del factor de crecimiento endotelio vascular, con actividad proinflamatoria, estimulación de la producción de especies reactivas de oxígeno neurotóxicas, incremento de la proliferación celular y la remodelación tisular. Además de esto, produce las citoquinas profibróticas y factores de crecimiento. También se encarga de lo que es el incremento del tejido colágeno a nivel cardíaco, por inhibición de la actividad de las metalosproteínas, produciendo lo que es la destrucción del colágeno y al mismo tiempo aumenta lo que es la inhibición tisular específica, produciendo lo que es el incremento del colágeno 3 en el corazón y los vasos sanguíneos del paciente hipertensivo. También hace lo que es, produce la acción estimulante sobre los patrones de crecimiento del tejido conectivo. Otro mecanismo que también interviene en lo que es la fisiopatología de la hipertensión va a ser las ciertas hormonas gastrointestinales, las cuales presentan la acción vasoconstrictora y otras vasodilatadoras, como por ejemplo el péptido intestinal vasoactivo, la colecistoquinina, la sustancia P, las cuales van a tener ese tipo de funciones, van a producir ciertos cambios a nivel de la musculatura, de lo que es y el tejido liso de lo que es los vasos, tanto vasos como arterias, venas y arterias, disculpe, y producir un cambio en lo que es un cambio en lo que es la presión arterial del paciente. Estas hormonas contribuyen a la regulación de la presión arterial, la regulación que se perdería en la hipertensión arterial esencial. Debido a esto, se piensa que debe existir una cierta asociación con lo que es estas enzimas hormonas gastrointestinales. El rol de la anemia dentro de la hipertensión, la hemoglobina es renal-protectora. La disminución de la hemoglobina promueve lo que es la fibrosis intersticial renal, que puede llevar a una enfermedad renal crónica hipertensiva. Existe una probable estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona a la vía de las caspasas, que son enzimas proapoptóticas sobre las células eritropoyéticas y vasoconstrictoras por un bloqueo del óxido nítrico. Ya, lo que es la prevalencia en nuestro país, el último censo que hice en el 2012 muestra los grupos de edades y lo que es el porcentaje de personas con hipertensión teniendo como criterio lo que es el sexo y la edad del paciente. Vemos que en lo que es en edades entre 18 y 19 no hay una prevalencia tan alta, a comparación en los picos de edades desde los 50 en adelante en el caso de las mujeres, que aumenta un porcentaje más del 22.7% en las mujeres. Y en los hombres, que ya a partir de esta edad, la misma, desde 50 años en adelante, vamos a ver un 21% de lo que es la prevalencia que existe de la hipertensión en los varones. Los factores de riesgo los nombramos en lo que es en el contexto social, educativo, económico y lo que todos los hábitos que el paciente llega a tener en su vida diaria. Se debe tener en consideración lo que es la evaluación de factores de riesgo psicosocial, las entrevistas clínicas o cuestionarios estandarizados, lo que es investigar sobre los posibles riesgos de enfermedad cardiovascular que llega a tener el paciente,
Y las condiciones que más o menos se deben evaluar en el paciente van a ser, por ejemplo, las características demográficas y parámetros de laboratorio. El sexto que es más prevalente en los varones más que en las mujeres. Tener en cuenta la edad, dependiendo qué grupo de edad va a estar el paciente, si es fumador activo o pasivo, actual o en el pasado, desde qué año empezó a fumar y cuántas cajetillas fue lo que empezó a consumir en este caso. Tener parámetros claros de lo que es el colesterol total y el HDL, el ácido úrico, si el paciente presenta previamente una enfermedad concomitante como puede ser la diabetes. Un factor importante en lo que es la hipertensión también es el sobrepeso o el caso de la obesidad, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, en caso de varones menores de 55 años y mujeres menores a 65 años. Si el paciente previamente ya fue diagnosticado con una hipertensión arterial, en las mujeres la aparición temprana de la menopausia, estilos de vida sedentarios, factores psicológicos y socioeconómicos, se encuentra también aquí lo que es la frecuencia cardíaca, que sea mayor a 80 en reposo, y daño orgánico sintomático que se puede evaluar en el paciente. Ya, entonces para poder evaluar lo que es una presión arterial óptima o adecuada en el paciente se ha tenido como una clasificación. En el caso de lo que es la óptima, que es la que ya conocemos, una presión óptima que debe tener es de 120 a 80. La normal o el pico del que se puede llegar a tener en cuenta para no diagnosticar una hipertensión puede llegar a desde 120 a 129 la sistólica y de 80 a 84 una diastólica. Normal a alta ya empiezan desde 130 a 129 de sistólica hasta 85 a 89 de diastólica. Para diagnosticar una hipertensión de grado 1 ya se tiene que tener otros parámetros. Se debe evaluar lo que es la presión arterial en el paciente con valores de 140 en adelante, mayores hasta 159 y de 90 a 99. De grado 2, 160 hasta 179, de sistólica hasta la diastólica de 100 a 109. Grado 3, mayor o igual a 180 y mayor o igual a 110 la diastólica. Y la hipertensión sistólica aislada, que ya es en pacientes especiales, que son cuando tienen una presión arterial mayor a 140 y menor a 90. También tenemos lo que es la categorización de lo que es el riesgo cardiovascular en 10 años, el score que se utiliza evaluando diferentes parámetros, en este caso, para lo que son los riesgos cardiovasculares en los pacientes, van a clasificarlos en riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. En el riesgo bajo, que van a ser personas con score de riesgo a 10 años menor a 1%, el moderado con score mayor o igual a 1 hasta un 5%, que esté diagnosticado con una hipertensión de grado 2 y muchos otros de mediana edad que están en esta categoría, que es por lo general que se encuentran aquí. El riesgo alto son personas con elevación pronunciada de un solo factor de riesgo, en el caso que se le puede diagnosticar con lo que es parámetros adicionales como el colesterol, que sea mayor a 310 miligramos, la hipercolesterolemia familiar o una hipertensión grado 3 ya diagnosticada. Y en el caso de, en esta categoría, ya se encuentran pacientes que son diabéticos en sí, ya tienen como enfermedad ya confirmada. Ya también se tiene como parámetro para evaluar lo que es esta categoría, la enfermedad renal crónica moderada, y lo que es el score de riesgo de 10 años que estaría en un 5 a 10%. Y el riesgo muy alto se categoriza en pacientes con pruebas clínicas y de imagen ya realizada en el paciente, con enfermedad cardiovascular clínica que comprende el infarto agudo del miocardio, síndrome coronario agudo, la revascularización coronaria, el ictus, el aneurisma aórtico, entre otras enfermedades que puede llegar a tener. También debe tener
lo que es la enfermedad cardiovascular documentada en pruebas de imagen, pacientes diabéticos con diabetes mellitus con daño orgánico, que tengan proteinura o riesgo importante, y también lo que es la hipertensión arterial con grado 2 o hipercolesterolemia. Se suma a esto lo que es la enfermedad renal crónica grave, y lo que es el score estaría en esos pacientes con riesgo de una enfermedad cardiovascular mayor a un 10%. También tenemos la clasificación de las fases de la hipertensión. Nos tiene otros parámetros, en cambio, nos tiene las fases de la hipertensión asociado a lo que es factores de riesgo que pueden llegar a tener daño orgánico o ya enfermedades preestablecidas. Lo asocia también con los datos de la medición de la presión arterial. Para la fase 1, que siempre se conoce que no llega a tener complicaciones el paciente, puede llegar a tener en sí, puede llegar a tener unos factores de riesgo con presiones normales hasta un grado 2, que ya llega a ser moderado, y el grado 3, que ya es riesgo alto cuando la presión arterial ya supera los parámetros que antes vimos, de 180 a 110. Dependiendo de qué número de factores de riesgo tenga el paciente, va a ir sumándose lo que es, va sumando o va aumentando el riesgo que va a tener el paciente para lo que es una hipertensión arterial. En la fase 2, que es una enfermedad asintomática, esta por lo general se asocia a daño orgánico, con una enfermedad renal crónica de grado 3 o ya una diabetes mellitus diagnosticada sin daño orgánico. En este caso ya la presión normal ya no va a ser, ya va a tener ya como repercusión lo que es lo categorizan como un riesgo moderado alto. La presión ya no va a tener tanta importancia, sino que va a tener importancia lo que es las enfermedades con daño orgánico, como te dije antes, la diabetes o la enfermedad renal crónica que llega a tener el paciente. Y la última fase, que sería la enfermedad establecida, la enfermedad ya establecida, con una presión bajo, una enfermedad cardiovascular ya establecida, una enfermedad renal crónica con grado mayor o igual a 4 y una diabetes mellitus ya con daño orgánico, para lo que es el riesgo de una hipertensión. Ya, para lo que es el diagnóstico de la hipertensión, como ya vimos antes, ya la tabla donde podíamos valorar lo que es la presión arterial, depende si queremos evaluar a un paciente cuando es óptima, cuando es normal, cuando llega a ser los diferentes grados de hipertensión, el grado 1 o el grado 2. Se tiene que tener en cuenta lo que es la evaluación del paciente, como vemos antes, asociado a los factores de riesgo que en sí nos vaya compartiendo el paciente, y lo que es la adecuada toma de la presión arterial. Ya vimos también lo que es la tabla que vimos antes, pero tiene un valor fijo de la presión arterial, que va a ser de 140, mayor o igual a 140, hasta mayor o igual a 90 miligramos de mercurio. Entonces, esto es lo que es el criterio principal para poder diagnosticar la hipertensión. Como dato adicional, tenemos la correcta toma de lo que es la tensión arterial para clasificar a los pacientes para el diagnóstico adecuado de la hipertensión. Se debe tener en cuenta también la técnica de auscultación de la primera y la quinta fase de los sonidos de Korokov. Se debe tener también lo que es el uso adecuado del esfingomanómetro, y lo que es no confundirle lo que es al momento de tomar la presión con una hipertensión de bata blanca, que es la elevación de lo que es de la presión arterial al momento que el paciente está en contacto con lo que es un profesional de la salud, con un médico. Llegan casos en los que la presión se eleva justo cuando el médico lo está evaluando, pero desciende o está en una óptima presión arterial cuando está solo, no está con el médico en sí.
se puede llegar a confundir con un grado de hipertensión, hasta el 1 puede llegarse incluso a confundirse en el momento de diagnosticar. Entonces, para lo que es iniciando ya el tratamiento, vemos cuáles son los hábitos, estilos de vida saludables y recomendaciones que se deben aplicar en los pacientes para prevenir la hipertensión arterial. Entonces, el cambio de las prácticas de vida se relaciona con las siguientes acciones. Por ejemplo, la reducción modesta de sal en la dieta hasta de 1 gramo al día disminuye la tensión arterial en individuos hipertensos y normotensos. En sí, también lo que es la actividad física, principalmente en pacientes que son sedentarios, pacientes con sobrepeso o obesidad que ya tengan diagnosticada. Abandonar el hábito de fumar, que es un factor de riesgo importante, es una estrategia costo efectiva para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, la reducción del consumo de bebidas alcohólicas por día, promover el peso saludable para prevenir la hipertensión arterial. ¿Qué más? Ya. Entonces también tenemos lo que con los cambios de estilos de vida y con las restricciones que se le apliquen al paciente para poder prevenir lo que es la hipertensión arterial, tenemos, como dije, la restricción de sal, se le recomienda una reducción de 5 a 6 gramos al día, y se calcula que la reducción aproximada de la tensión arterial va a variar entre 2 a 8 milímetros de mercurio. La moderación del consumo de alcohol, limitada a 30 ml al día. Cambios en la dieta, que por lo general se recomienda la dieta rica en frutas, vegetales y reducida en grasas saturadas. La reducción de peso, que se debe tener un índice de masa corporal normal que varía entre 18.5 y 24.9, para que es lo óptimo en los pacientes que tengan riesgo de una hipertensión. Lo que es actividad física, como vimos antes, para lo que es pacientes que son sedentarios, poco activos, entonces se recomienda lo que es la actividad de más o menos de 30 minutos al día por 5 días a la semana, que contribuye a un cambio significativo en la reducción de la presión arterial. Entonces, si en los pacientes que no surte efecto o ya son pacientes complicados que no lleguen a tener la opción de los cambios de estilo de vida, las restricciones que se le ponen a los pacientes que ya tienen opción a esto, pero en el caso de que hubiera pacientes de que no tuvieran esta opción, se recurre a lo que es el esquema de tratamiento farmacológico. Por ejemplo, nos nombran diferentes grupos para lo que es el tratamiento de la hipertensión en pacientes. Por ejemplo, los diabéticos tiazídicos, que son efectivos para reducir la mortalidad en eventos cardiovasculares en pacientes hipertensos. El ejemplo que se nos da en lo que es la guía del ministerio es la clortalidona, de una dosis de 12.5 miligramos a 25 miligramos vía oral. La dosis máxima que se recomienda es de 50 miligramos al día, y en los adultos mayores hasta 25. Otro grupo de fármacos que se utilizan son los inhibidores de enzimas convertidas en angiotensina o los IECA. Estos se encargan de retrasar la progresión de la insuficiencia renal y reducir la mortalidad cardiovascular. Por lo general se utiliza este tipo de fármacos en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En la guía nos mostraba el principal que se utiliza, que es el enalapril, por vía oral, una dosis de 2.5 a 5 miligramos diarios. Su incremento va a ser gradual según la respuesta que tenga el paciente, hasta un máximo de 10 a 40 miligramos al día. O 2 veces al día se le puede fraccionar también lo que es la dosis. Y vía parenteral, la dosis es de 1.25 miligramos y ve en 5 minutos 3 veces al día. Y su incremento va a ser dependiendo así mismo de la respuesta que vaya teniendo el paciente y con lo que respecta al cambio de la presión arterial. Con una dosis máxima de 5 miligramos de 3 veces al día. Los calcioantagonistas, que son otro grupo para lo que es el tratamiento de la presión arterial, de la hipertensión.
nos mostraba que se demostraron que este tipo de fármacos presentan efectividad similar a los demás grupos que hemos mencionado, en términos de lo que es el control de tensión arterial y prevenir lo que son los eventos cardiovasculares mayores. Se nombra aquí la losipina, que la dosis inicial de 5 miligramos, su incremento va a ser 2.5 miligramos al día en un periodo de cada 7 a 14 días. Se mantiene con 5 miligramos a 10 miligramos al día por vía oral y hasta una dosis máxima de 10 miligramos. Los SARA-2, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, asimismo tienen los mismos efectos similares a lo que son los IECA. Y los nombra el principal, que es el IECA, el ARA2 más usado en lo que es la atención para los pacientes con hipertensión, es el losartán, con dosis de 25 miligramos hasta 100 miligramos de oral. Se ajusta a lo que es la dosis sí mismo en lo que es la respuesta del paciente al momento de tomar la presión arterial. En casos de que el paciente reciba diuréticos o presenten hipovolemia, se divide lo que es los 25 miligramos en 2 tomas. La dosis máxima es de 100 miligramos vía oral, o dividida así mismo, como dije antes, en dos. Se indica aumentar la dosis de antihipertensivos en tratamiento crónicos con AINES e inhibidores de la COX-2. Entonces, el último grupo, que es los beta-bloqueantes. En este caso, este grupo tiene más efectos secundarios, en ciertos grados son menos eficaces que los bloqueadores del sistema de angiotensina-aldosterona. Pueden llegar a tener lo que es agresión o retraso del daño orgánico, como son hipertrofia del ventrículo izquierdo, grosor miointimal carotídeo, la rigidez aórtica, el remodelamiento de las arterias pequeñas. En sujetos predispuestos, en su mayoría aquellos que ya tienen síndrome metabólico, los betabloqueantes, así como los diuréticos, en particular combinados, están asociados con un mayor riesgo de diabetes de nueva aparición. Y los fármacos que se utilizan en este grupo de los betabloqueantes son el atenolol, con dosis de 25 miligramos a 50 miligramos vía oral. Se incrementa lo que es la dosis en 1 o 2 semanas en caso de ser necesario, con dosis de mantenimiento de 50 miligramos a 100 miligramos vía oral diario, su dosis máxima de 100, y se disminuye gradualmente lo que es cómo va a evolucionar el paciente con las presiones, con el control de las presiones diarias. Y el último fármaco que se utiliza en los beta-bloqueantes es el carvedilol, tabletas de liberación inmediata, con dosis de 6.25 miligramos en 2 tomas, con incremento de lo que es la dosis después de 7 a 14 días, y un incremento posterior de no presentar alguna mejoría en la presión arterial de 25 miligramos vía oral diario, que así mismo como el anterior, como el atenolol, se va disminuyendo gradualmente lo que es la dosis en 1 o 2 semanas para descontinuar, una vez que ya tengan un control adecuado de lo que es las presiones arteriales en el paciente. Y es un cuadro, vemos en resumen solo es las contraindicaciones que se debe tener en cuenta para cada uno de los grupos que hemos mencionado, que para lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial. Ya, eso es todo, doctor. Gracias. Ya, muy bien. Está muy bien abordado el tema y casi abarcado todo. A ver, Ariana. Tenemos también el rol de la anemia en la hipertensión arterial, como la hemoglobina, que es renoprotectora. La disminución de la hemoglobina por lo general promueve fibrosis intersticial renal que puede llevar a una enfermedad renal crónica hipertensiva. Existe una probable estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona a la vía de las caspasas, que son enzimas proapoptóticas sobre las células eritropoyéticas y vasoconstrictoras por un bloqueo del óxido
nítrico. Entonces todo esto se junta y puede provocar vasoconstricción y por ende la hipertensión arterial. A ver, ¿quién más está aquí? Carol. Se nos fue. En cuanto a las recomendaciones, pues, ¿cuáles serían los factores de riesgo para desarrollar la hipertensión arterial? Tenemos entre todos los contextos sociales, los niveles educativos bajos se asocian a una forma independiente con un mayor riesgo de hipertensión arterial. Es por esto que puede considerarse que la evaluación del factor de riesgos psicosocial mediante entrevistas clínicas, cuestionarios estandarizados para identificar las posibles barreras al cambio en las prácticas de vida o en la adherencia a la medicación en individuos de alto riesgo cardiovascular. Algunas condiciones individuales y familiares y ambientales pueden aumentar el riesgo de hipertensión arterial, como la diabetes, dieta no saludable, inactividad física o sedentarismo, obesidad, ingesta alcohólica, tabaquismo, antecedentes familiares, genética también, la edad avanzada y la etnia afrodescendiente. Entonces son factores que algunos, por no decir la mayoría, son modificables. Entonces, esto hace que podamos prevenir campañas de prevención, ¿sí? Y así evitar el, el desarrollo en sí de la enfermedad. Bueno, entonces hasta ahí quedaríamos. Mañana sí no se salva Ariana. Ya, doc.